Sí, profe. Ya le verdad ya ni me acuerdo, profe. ¿Ya viste? Es que se cortó la inspiración ese día, profe. Hasta en 2 segundos se olvidó todo. Bueno, a ver entonces. Bueno, ahorita que continúe seguramente me voy a... Bueno, entonces lo que vamos a ocupar nosotros para No, pero ¿eh? ¿Qué? ahorita que continuemos con la clase para no retrasarlos, profe, ahorita seguramente me voy a acordar. Bueno, ahora entonces, a ver, comentamos que para resolver los ejercicios necesitamos el concepto de el teorema de Euler, ¿sí? Donde nos habla de una cuestión matemática que menciona acerca de una exponencial compleja. ¿Sí? Tener una j incluida es una exponencial compleja. Esta exponencial compleja matemáticamente, ¿sí? Pues es igual a un coseno de phi más menos j seno de phi. Es decir, si yo tuviera e a la j pi cuartos, e a la j pi cuartos, ¿sí? Tu valor de eso sería igual a coseno de pi cuartos más j seno de pi cuartos. Es a lo que se está refiriendo únicamente esta cuestión matemática. Nosotros lo utilizamos las exponenciales complejas por el hecho de que me permiten realizar de manera muy sencilla divisiones de senoides, suma de senoides, multiplicación de senoides o división de senoides, ¿sí? Ya no es tan engorroso que si las manejáramos así únicamente como coseno de 5t más seno de 7t, etcétera, es muy engorroso para sumar. Entonces, con las exponenciales complejas se resuelve todo ese problema, ¿sí? Bueno, ahora, debido a que Euler, al ser un número complejo, ¿sí? Es una cuestión compleja, nos dice que está constituido a la j phi por una parte real y una parte imaginaria. Entonces, la parte real, que es el coseno de phi, pues serían los reales de a la j phi, y seno de phi serían los imaginarios de e a la j phi, ¿sí? Bueno, como nosotros ya habíamos definido lo que es una función del tiempo, ¿sí? B de t, si es que es un voltaje, o I de t, si es una corriente, o P de t, si es una potencia, ¿sí? Entonces aquí B de t tenemos igual a Bm, y Bm representaría el voltaje pico de esa señal, ¿sí? Tendría que ser Im para hacer el voltaje pico de la corriente de esa señal, ¿sí? O más adelante veremos que vamos a obtener un valor que sería Bm por Im entre 2, que sería el voltaje pico de una potencia. Bueno, por el coseno de omega t más phi, entonces todo lo que está dentro del paréntesis es el argumento de la función del coseno. Entonces, al manejar exponenciales complejas, para que nosotros hablemos del coseno como tal, pues estaremos hablando de la parte real de esa exponencial compleja. Entonces, los reales de todo esto, ¿sí? Que sería Bm por e a la j omega t más phi, sería B de t, ¿sí? Reales de Bm e a la j omega t por e a la j phi. Entonces, esta es una propiedad de los exponenciales, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge que B de t es igual también a los reales de V remarcada? ¿Sí? V remarcada es una representación fasorial de la sinusoide B de t, que es la función en el dominio del tiempo, ¿sí? Multiplicado por e a la j omega t. Entonces, V remarcada, así como está, es igual a Bm, que sería el voltaje pico de la señal, por e a la j phi, ¿sí? En forma exponencial compleja, o también ese factor se representa como Bm ángulo de phi, en forma polar, ¿sí? Bueno, dijimos con el ejercicio que vimos aquí, con este ejercicio de acá, ¿sí? Dijimos que una senoide la podemos representar o está representada o caracterizada únicamente por su magnitud, que sería Bm, y su ángulo de fase, que es a la j phi o ángulo de phi, ¿sí? Cuando yo en un circuito, y por eso fue el ejercicio de aquí, cuando yo en un circuito tengo esta señal, esta de acá, y luego tengo una derivada al cuadrado, ¿sí?
luego tengo una derivada al cuadrado. ¿Qué implica eso? Ah, bueno, pues tener una derivada al cuadrado, pues puede indicar que hay componentes de capacitores inductores. Entonces, un capacitor, un inductor, pues va a derivar ya sea la función de la corriente o la función del voltaje, dependiendo si es capacitor o inductor, ¿sí? Entonces, si podemos tener derivadas al mismo tiempo, sí. Entonces, al tener derivadas, al tener funciones normales, me refiero que no tienen ningún tipo de derivada, así como esta, ¿sí? Entonces, al tener funciones de estas y funciones de derivadas con la misma frecuencia angular, que en este caso es 7, ¿sí? El resultado es una señal de la misma frecuencia angular. Lo único que cambia es la magnitud, que sería esto, y el ángulo de fase, ¿sí? Entonces, ya la clase pasada yo expliqué que esta es la manera que se utiliza en ingeniería, ¿sí? Para decir, ah, bueno, es que está atrasada la señal o adelantada a tantos grados, ¿sí? Pero ya explicamos que de manera correcta, matemáticamente, esto tendría que estar dado en radianes, ¿sí? Bueno, entonces nosotros en los ejercicios lo vamos a manejar con grados, ¿queda claro? Entonces ya hicimos la aclaración, ¿por qué? ¿Sí? Bueno. Entonces aquí ya tenemos que un fasor es una representación compleja de la magnitud y fase de una sinusoide, ¿sí? Representación compleja, sí, porque estamos hablando de algo que se llama E a la J phi. Entonces al tener una J es algo complejo, ¿sí? Bueno, ahora, nosotros aquí ya manejamos algo que se llama dominio del tiempo y dominio de la frecuencia, ¿sí? O dominio del fasor, ¿sí? Cuando ustedes cursaron análisis de señales, cuando vieron transformada de Fourier, hablaban de el hecho de el dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, transformada de Fourier me decía, esta señal, ¿cuántos componentes de frecuencia tiene incluidas? ¿Sí? Por ejemplo, si yo hablo de x de t, ¿cuántos componentes de frecuencia tiene? Ah, pues tiene nada más un componente de frecuencia, ¿sí? Entonces, dicho componente de frecuencia se encuentra en donde, en 7 radianes por segundo. Cuando yo grafico eso, ¿sí? Lo único que me está diciendo esto es transformada de Fourier. Si yo grafico omega, que es una graficación en radianes por segundo, dice que esta señal tiene una componente en 7 radianes por segundo. Y también tiene una contraparte de menos 7, ¿sí? Pero ese concepto de menos 7 sí únicamente surge matemáticamente. En realidad, la componente que nosotros en la vida real pues tomamos en cuenta es la que está en 7 radianes por segundo, no en menos 7 radianes por segundo, porque menos 7 radianes por segundo es un concepto abstracto, ¿sí? Matemático abstracto. Entonces eso ya se los explicaron a ustedes en análisis de señales. Entonces en este caso, cuando nosotros hablamos del dominio de la frecuencia, decimos, bueno, esta señal de coseno de 7t, ¿sí? Más 85.19 grados, ¿cuántos componentes de frecuencia tiene? Pues nada más tiene un componente de frecuencia. ¿Dónde está localizado ese componente de frecuencia? En la frecuencia 7 radianes por segundo. Eso es todo lo que nos está diciendo. Entonces, cuando yo hablo del dominio del fasor, estoy hablando del dominio de la frecuencia, ¿sí? El dominio de la frecuencia, pues, es esto, está aquí. Lo acabo de poner en rojo. Bueno, entonces ya en el dominio de la frecuencia decimos que esta señal que es del dominio del tiempo, ¿cómo se representa en el dominio de la frecuencia? Pues únicamente se representa con su amplitud, que sería Bm, y su ángulo de fase, que es phi. ¿Por qué ya no tomamos en cuenta el omega? Porque ya de antemano ya sé que yo cuando meto una señal de cierta frecuencia, esa frecuencia no se modifica. Sigue siendo la misma frecuencia en todo el circuito. Lo único que se modifica va a ser a la salida amplitud y ángulo de fase. Entonces, como
un ejemplo, pues tenemos lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos b de t es igual a bm coseno de omega t más phi, ¿sí? Y la derivada de esta función b de t sería db sobre dt es igual a menos omega bm seno de omega t más phi, ¿sí? Bueno, entonces dice, sabemos que menos el seno de omega t más phi es igual al coseno de omega t más phi más 90 grados, ¿sí? Lo que estamos diciendo con esto es cómo convierto una función senoidal en una función coseno, ¿sí? Nosotros a ver, el Pizarro, ¿ya te acordaste o no? Al Pizarro, Ya, profe, ya, ¿ya? profe. Nada más, pero era de, ya lo explicó, era de la B remarcada. Ah, bueno, entonces aquí, ¿cómo convierto? Si yo tengo un seno, ¿cómo lo convierto en un coseno? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo el seno de omega t. Entonces, si yo quiero convertir esto en esto, ¿qué le estaría haciendo al coseno? Ah, pues al coseno, ¿sí? ¿Qué le estoy haciendo? Lo estoy adelantando, ¿cuánto? 90 grados. Digo, yo al seno, para que se convierta en coseno, lo estoy adelantando 90 grados. Es decir, el seno de omega t más 90 grados se convierte en un coseno de omega t, ¿sí? Porque estaríamos adelantando el seno para este punto, ¿sí? Cuando estaría adelantando, ¿cuánto? 90 grados. Toda esta parte. Entonces, eso es lo que me está diciendo esto de aquí, ¿sí? Entonces, aquí habla de un menos seno, ¿sí? Un menos seno, ¿cómo es? Ah, bueno, pues el menos seno únicamente está diciendo que su amplitud es, donde empieza, es menos, ¿sí? Entonces dice, cómo convierto este menos seno en un coseno? Ah, entonces dice que un menos seno, ¿sí? ¿Qué es esto? En color violeta, ajá, le digo rojito, ¿sí? Dice que ese menos seno, ¿a qué va a ser igual? A, si yo tengo un coseno, para que se convierta en eso, el coseno lo tendría que adelantar, ¿cuánto? 90 grados, ¿sí? Es decir, yo ya tengo el coseno aquí, ¿sí? Si yo lo adelanto otros 90 grados, el coseno empezaría así. Entonces se convertiría en esta señal, y eso es lo que estamos diciendo únicamente. Bueno, entonces, con base en eso, dice que el menos seno es igual a un coseno más 90 grados, ¿sí? Entonces dice que la derivada del voltaje con respecto al tiempo sería omega bm, y en lugar de poner ya menos seno, pongo el coseno de omega t más i más 90 grados. Si yo aplico lo que vimos anteriormente de la exponencial compleja, ¿sí? Entonces, como yo estoy hablando del coseno, ¿sí? Yo estaría obteniendo los reales, ¿sí? Esto lo voy a manifestar, este coseno lo voy a manifestar como una exponencial compleja. Entonces, los reales de omega bm a la j omega t a la j phi por a la j 90 grados, ¿sí? O a la j pi medio, si estoy hablando en radianes. Bueno, entonces dice que la derivada de esta señal, estamos hablando de la señal en color negro, ¿sí? Entonces su derivada se puede representar en forma exponencial compleja y en forma factorial como los reales de j omega por v por e a la j omega t, ¿sí? Bueno, ¿de dónde surge esto?
A ver. Todos vamos bien, hasta acá todos entendemos. Hasta acá, esto no tiene ninguna ciencia, ¿sí? Entonces ya convertimos el menos seno que salió de la derivada, lo convertimos en un coseno que se adelanta 90 grados, se convierte en ese seno, ¿sí? En ese menos seno. Bueno, ahora si yo quiero representar este coseno mediante exponenciales complejas, ¿sí? Bueno, pues yo ya sé de la relación de Euler, ¿sí? Ya dijimos que Euler dice que E a la J omega T más phi, si quieren lo podemos poner así. Esto es igual, ¿sí? Así yo pusiera por medio de los exponentes, ¿sí? Así. Este valor de aquí, este no lo puedo cambiar porque este es una función que varía con la frecuencia, que es omega. Este tampoco lo puedo sustituir por nada porque no conozco cuánto vale phi. Pero este sí le puedo hacer algo, porque pi medio sí ya está perfectamente definido, ¿sí? Entonces, basados en Euler, ¿qué es lo que nos dice? Pues esto es igual al coseno de pi medios más j seno de pi medios, ¿sí? Coseno de pi medios pues vale 0, y seno de pi medios pues vale 1, entonces esto se queda igual a más j, ¿sí? Entonces aquí es el hecho de donde surge una j, esa j que viene aquí. De aquí surge esta j de acá. Porque estamos haciendo en la j 90 grados por la j pi medio, ¿sí? Estamos aplicando Euler, entonces me queda como resultado j. ¿Sí? J, la omega, pues ya la omega la tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces j omega. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nada más estoy agarrando para el fasor, estoy agarrando esto y esto, ¿sí? Entonces, el fasor V remarcado, ¿sí? Pues es magnitud y ángulo de fase, ¿sí? Por eso todavía permanece ya la J omega T como tal, ¿sí? Entonces esa V remarcada es el fasor, es decir, estoy representando la magnitud y el ángulo de fase de esa senoide por medio de ese fasor. ¿Queda claro? Entonces ya de aquí tenemos que la derivada, ¿sí? De esta señal que tenemos acá arriba con respecto al tiempo, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, ¿qué es esto? ¿Sí? Esto. Ay, ay, ay. Esto, ¿sí? Esto es tiempo y esto es el dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representa esa derivada del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Pues se representa con j omega v, ¿sí? Esto de aquí, esta parte de aquí, no se pone. ¿Por qué no se pone? Porque ya sabemos que cuando yo maneje senoides de cierta frecuencia angular omega, el resultado sigue siendo esa frecuencia angular omega. Lo único que cambia que es la magnitud y el ángulo de fase. Ya con los ejercicios quedará más claro, ¿sí? Entonces la derivada de esto es igual a j omega v remarcada, que es el fasor, ¿sí? Y la integral de eso, de b de t, ¿sí? Es v entre j omega. ¿Sí queda claro? O si ustedes lo quieren ver de otra manera, ¿sí? Esto es transformada de Fourier, ¿sí? Entonces, si yo tengo una K, ¿sí? Le ponemos una doble flecha porque se corresponden, ¿sí? Esa K sigue siendo la misma K, ¿sí? Si yo tengo una X de T, es una función del tiempo, ¿sí?
Aquí que va a tener una X de omega. Eso es lo que dice transformada de Fourier. Si yo tengo una derivada, ¿sí? ¿Sí? Esa derivada es J omega X de omega, ¿sí? Entonces, a ver, hay que entender lo siguiente. Una función del tiempo se convierte en esa función de la frecuencia, ¿sí? Ya tengo la función del tiempo. Ahora, una derivada en que se convierte, pues una derivada que incluye también a una J omega. ¿De dónde sale la J omega? Ya aquí está especificado. ¿De dónde sale la J omega? No es que uno se lo saque de la manga, ¿sí? Allí está. Ahí ya apareció la J omega, ¿sí? Por V, ¿sí? Entonces, este es dominio del tiempo, esta V, en minúscula, y en mayúscula es dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, igualmente, si hago transformada de Fourier de esta integral, el resultado es esa función entre J omega, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, lo que básicamente nosotros utilizamos, pues nada más con estas tres cosas. Una constante pasa al dominio de Fourier como esa misma constante, no tiene ningún cambio, ¿sí? Dominio de Fourier es dominio de la frecuencia. X de t, señal que se grafica en el dominio del tiempo, es esa misma señal, pero se va a graficar en el dominio de la frecuencia. La derivada de alguna función, pues es esa función en el dominio de la frecuencia multiplicada por J omega. ¿De dónde sale J omega? Ya está aquí. ¿De dónde salió? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. entonces, ya de allí nosotros partimos para encontrar las relaciones fasoriales para el resistor, el capacitor y el inductor, ¿sí? ¿Y cómo las encontramos? Bueno, pues hacemos casi lo mismo de aquí, ¿sí? Si yo tengo una función del dominio del tiempo, pues por lo regular tengo que calcular a fuerzas la derivada de esa función y de ahí pasarla al dominio de la frecuencia, ¿sí? Esto, a ver, esto de aquí, esto viene en cualquier libro de análisis de señales, en la parte de transformada de Fourier, que es lo que ustedes son expertos ya, ¿sí? Entonces no deben de tener ningún problema de saber de dónde sale. Bueno, entonces del resistor, ¿qué es lo que tenemos del resistor? Entonces partimos de lo siguiente, si la corriente en el resistor es igual a IM, que es una amplitud máxima de la corriente, por el coseno de omega t más phi, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el voltaje del resistor, recuerden que de acuerdo a la ley de Ohm, B de T es igual a R por I de T, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿sí? B de T, ahora sí ya, aquí la amplitud de voltaje va a variar con respecto al tiempo en todo momento, la amplitud va a variar, ¿sí? Entonces, si la amplitud varía tanto para la corriente y el voltaje, por eso lo representamos como B de T e I de T, ¿sí? Ya. Ambas son funciones del tiempo. Entonces, B es igual a I por R, ¿sí? Entonces, tenemos R por I, que es IM coseno de omega t más phi, ¿sí? Entonces, tenemos esto de acá. Entonces, el fasor V, ¿sí? Recuerden que ya estoy pasando directamente del dominio del tiempo, ¿sí? Paso directamente ya del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, V se convierte en esta V minúscula en esta V mayúscula, que es lo que estamos diciendo de aquí. Esta minúscula X de T se convierte en esta mayúscula X de omega, ¿sí? Así se maneja en cualquier libro de texto de análisis de señales, ¿sí? Bueno, entonces es igual a R. Todo esto ya sabemos que con fasores únicamente tenemos que poner la magnitud que es M y el ángulo de fase, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge? Pues el fasor I, ¿sí? I es igual a M en ángulo de fase. Entonces, V es igual a R por I, nada más, ¿sí?
hablando ya en el dominio, ¿sí? Fasorial, ¿sí? Tenemos los reales de V y los imaginarios de V, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, basándonos en esto de aquí, tenemos que en el dominio del tiempo, pues es una corriente I. Tenemos R, tenemos el voltaje más o menos. En el dominio del fasor ponemos letras mayúsculas, una V remarcada, ¿sí? Una I remarcada y una R. Entonces sigue circulando esta corriente, pues es la misma que esta, nada más representada con su magnitud y su ángulo de fase, ¿sí? V, pues es lo menos que esto V y R. R, que es una constante, sigue siendo la misma constante. Con eso aquí estamos especificando una constante, es la misma constante en el dominio de Fourier, ¿sí? Entonces V es igual a I por R, o lo que es lo mismo en métodos fasoriales, V es igual a I por R, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Que V, el fasor V y el fasor I, ¿sí? Tienen el mismo ángulo de fase. A ver, eso es muy importante, ¿eh? V e I tienen el mismo ángulo de fase. ¿Sí? En todo momento. Para el inductor, lo mismo, ¿sí? Y es esto, sacamos el voltaje, a partir de la corriente calculamos el voltaje del inductor, ¿sí? Entonces de aquí vamos a obtener esto. Esto ya lo explicamos, un menos seno se convierte en un coseno cuando lanzamos 90 grados, y ya tenemos esto, ¿sí? Y esto, pues es igual a esto, es igual a esto, y es igual a esto, ¿sí? Y aquí volvemos a hacer la adecuación de que a la J 90 grados es igual a J, ¿sí? Entonces, en el caso del inductor, ¿sí? Del inductor, ¿sí? Tenemos que el voltaje es igual a J omega, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Esta es la que tenemos que ver, ¿sí? Entonces, el voltaje en el dominio del fasor es igual a J, pues surgió de aquí, ¿sí? ¿Dónde estamos? De aquí surge J, ¿sí? Entonces, J por omega, aquí está el omega. Entonces, J omega, L, pues aquí está L, y en la mano nos falta IM por el ángulo de fase. Pues eso es el fasor de I. Y ya. Entonces, J omega LI. ¿Sí? Entonces, ese es el voltaje en el dominio del fasor. ¿Qué significa eso? Bueno. Lo que significa es lo siguiente. ¿Sí? Que el voltaje, aquí basados en esto, ¿sí? El voltaje siempre se va a adelantar a la señal de corriente. La señal de voltaje siempre se va a adelantar a la señal de corriente por 90 grados en el inductor, ¿sí? ¿Dónde dice que son 90 grados? Aquí dice, ¿sí? A ver. Resistor. Tenemos corriente, voltaje y un valor R. ¿Qué me dice del resistor? Pues B de T es igual a R por I de T. Pues únicamente estoy haciendo esto de acá arriba, ¿sí? Si lo quieren ver, es igual a R por I omega. Medio omega sobre I de omega es igual a R, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues un voltaje sobre una resistencia. A ver, un voltaje sobre una resistencia
Digo, un voltaje sobre una corriente es igual a una resistencia en el dominio del tiempo. Aquí estamos en el dominio de la frecuencia. Voltaje sobre corriente, resistencia, dominio del tiempo. Dominio de la frecuencia se le llama impedancia. Unidades ohms. Impedancia de R, por definición, voltaje en R entre corriente en R. ¿Sí? Entonces, en este caso, la impedancia del resistor es igual a R, unidades ohms. ¿Queda claro? La impedancia del resistor, cuando hablamos de impedancia, es porque estamos manejando señales senoidales. ¿Sí? Y en el circuito van a entrar puras senoides. Y de esas senoides vamos a calcular los voltajes y las corrientes que hay en el resistor, en el inductor y en el capacitor. Entonces, por definición, la relación del fasor de voltaje al fasor de corriente se llama impedancia del elemento. La relación del fasor de voltaje al fasor de corriente se llama impedancia. Sus unidades son ohms. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos acerca de la impedancia del resistor? Ah, pues me dice que la impedancia del resistor vale R. ¿Sí? A ver, ¿qué significa eso? Impedancia es algo que va a variar. ¿Sí? A ver. Si yo tengo esta función y tengo esto, ¿sí? ¿Cómo varía la función I de t con respecto al tiempo? A ver, Alpizar. Alpizar, responde. ¿Están ahí? Ahora, mira, profe. Sí, a ver, ¿me puede repetir, por favor, profe? ¿Cómo varía esa función I de t con respecto al tiempo? Aquí yo estoy poniendo I de t es igual a 5. ¿Cómo varía con respecto al tiempo? Pues es constante, ¿no, profe? Entonces, ¿varía o no varía? No varía. Exacto. ¿Cuánto vale? 5. Siempre vale 5. Aquí está. Entonces, ¿cómo varía? Pues no varía. Siempre su valor vale 5. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera esto, ¿cómo varía I de t con respecto al tiempo? Va a ser lineal, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Una línea recta, ¿no? Sí. ¿Sí? Si el tiempo vale 1, ¿sí? El resultado va a ser 5, ¿no? Sí, así más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo varía? Ah, pues así varía con respecto al tiempo, la señal. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que me está diciendo esto. ¿Cómo varía esta función con respecto al tiempo? Ah, pues varía 5 veces con respecto al tiempo. ¿Cómo varía esta función con respecto al tiempo? Pues no varía, siempre vale 5. ¿Sí? Siempre para, a ver, aquí, ¿cuánto vale I de t para 0 segundos? 5. ¿Cuánto vale I de t para 1 segundo? 5. ¿Cuánto vale I de t para 2 segundos? 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, para todo tiempo siempre vale 5. Entonces, ese es el concepto para entender lo que es la impedancia. La impedancia es algo que va a variar con respecto al tiempo, ¿sí? Impedancia es decir, como que la analogía como su resistencia, ¿sí? La resistencia del elemento. Impedancia, relación del fasor de voltaje al fasor de corriente. Impedancia, oposición del elemento al paso de la corriente eléctrica alterna. Impedancia,
oposición del elemento al paso de la corriente eléctrica alterna, ¿sí? Entonces vamos a suponer que en este caso, si R vale 10 ohms, entonces la impedancia, ¿sí?, y el resistor, ¿cuánto va a valer? 10 ohms. ¿Qué dice? ¿O qué significa? No importa el valor de omega que se le meta a la señal. Si omega vale 0 radianes por segundo, el resistor va a mostrar una impedancia de 10 ohms. Si el valor de omega vale 100 radianes por segundo, el valor de la impedancia del resistor sigue siendo 10 ohms. Si yo meto 10.000 radianes por segundo, la impedancia del resistor sigue siendo 10 ohms. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Siempre es una constante, entonces la impedancia del resistor no varía conforme cambia la frecuencia de la señal de entrada. Bueno, ahora, en el caso del inductor, que es el que estamos viendo, es una corriente, hay una L y hay una BL. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que el voltaje del inductor es igual a esto. ¿Sí? Ya lo vimos desde las clases pasadas. Bueno, entonces, si yo aplico lo de acá arriba, esto de acá, ¿sí? Aquí llego. Ah, bueno, pues este voltaje se convierte en una V mayúscula, una L, ¿sí? La derivada, ¿a qué va a ser igual? Ah, pues una derivada, pues ya vimos que es igual a... ¿Dónde estamos? Aquí está, ahí donde está. Aquí está. Una derivada siempre incluye una J omega. Ah, bueno, entonces le pongo una J omega y L de omega, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Eso es igual a la impedancia del inductor, ¿sí? Unidades ohms, por definición. Entonces, la impedancia del inductor es igual a J omega L, unidades ohms, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice esto? La impedancia o posición del elemento, si el elemento inductor, si se va a oponer a que pase a través de él la corriente eléctrica alterna. Es decir, se va a comportar como si fuera una resistencia, ¿sí? En analogía a lo que conocemos como concepto de resistencia. Así es como se comportan estos elementos, ya cuando empezamos a meter senoidales, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que me dice? Ah, bueno, en primer lugar dice que esa impedancia del inductor va a cambiar conforme cambia la frecuencia. No es lo mismo la impedancia del inductor en presencia de una corriente directa que la impedancia del inductor en presencia de una frecuencia diferente de cero, ¿sí? Omega, ya sabemos que es 2πf. Unidades de omega radianes por segundo. F en hertz, ¿sí? Entonces, si yo
por ejemplo, tengo omega es igual a 0 radianes por segundo. Por lo tanto, F, ¿cuánto valdría? 0 Hz. Y una señal de 0 Hz dice que no está oscilando, pues es una señal constante. Vamos a suponer que vale 1. ¿Sí? Entonces, eso sería la señal a 0 Hz. Entonces, la impedancia del inductor a una señal de 0 radianes por segundo va a ser igual a J por 0 por el valor de L. ¿Y qué es lo que dice esto? Ah, pues la impedancia del inductor es igual a 0 ohms. Es decir, un inductor en presencia de corriente directa se comporta como un cortocircuito. Eso es lo que vimos anteriormente. Después de mucho tiempo que el capacitor y el inductor se están cargando su valor final, ¿sí? El valor final es cuando ya circula a través del elemento una corriente constante o voltaje constante, ¿sí? Entonces aquí, ese voltaje o corriente constante, pues es una señal de este tipo, ¿sí? A la frecuencia cero. Entonces de allí viene ya el concepto de por qué el inductor se comporta como un cortocircuito. Bien, un cortocircuito, ¿sí? Caso contrario, cuando la frecuencia es muy grande, una señal de frecuencia muy grande, así, está oscilando mucho, una frecuencia muy, muy grande, ¿sí? Vamos a suponer esta frecuencia, y vamos a suponer L es igual a 1 milihenry. Entonces la impedancia del inductor a 10 a la 6 radianes por segundo va a ser igual a J omega, que son 10 a la 6, por L. Entonces, el inductor, vamos a ver cuánto es esto. Esto nos da, a ver, 10 a la 6. Sí, nos da 10 a la 3, ¿sí? 10 por 10 a la 3, entonces estamos hablando de 10.000. Ajá. De 10.000, de J 10.000 ohms, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo lo entendemos aquí? Ah, pues lo que vamos a entender es lo siguiente. Un inductor, cuando pasa a través de él una señal senoidal de 10 a la 6 radianes por segundo, y dicho inductor tiene un valor de 1 milihenry, ¿sí? Su impedancia es de 10.000 ohms, ¿sí? ¿Cómo interpretamos eso? Ah, bueno, nada más hay que pensar en un resistor, ¿sí? Una resistencia de 10.000 ohms, ¿ya? La J, ¿qué significa? Pues la J, como ya explicamos, únicamente me está diciendo que la señal de voltaje se va a adelantar a la señal de corriente por 90 grados en ese inductor. Es todo lo que me está diciendo la J. La señal de voltaje se adelanta a la señal de corriente por 90 grados. ¿Y cuánto vale su impedancia para esa frecuencia? Ah, vale 10.000 ohms, es decir, ese inductor se va a comportar como un resistor de 10.000 ohms. Nada más es eso. ¿Sí? Así es su comportamiento ya. Entonces, a frecuencias diferentes, pues va a variar su comportamiento en impedancia. ¿Queda claro? Bueno, ahora,
En el caso del capacitor, pues tenemos algo similar. En el caso del capacitor, una corriente, capacitancia y su voltaje del capacitor. Entonces tenemos que la corriente del capacitor es igual a C. ¿Sí? Y C de omega es igual a C, una derivada implica tener una J omega de C de omega. Entonces hago lo mismo, relación de fasor de voltaje, relación de fasor de corriente, y eso es la impedancia. Entonces, DC de omega es igual a 1 entre J omega C. ¿Sí? Con lo que es lo mismo, menos J entre 1 por omega C. ¿Sí? Y ya. Entonces ahora ZC de omega, que es la impedancia del capacitor, va a ser igual a menos J 1 sobre omega C. ¿Sí? Y ya lo mismo. Si yo tengo un capacitor de valor de valor 330 microfaradios, ¿sí? Y tengo una omega de 0 radianes por segundo, que es corriente constante, ¿sí? Entonces la impedancia del capacitor a la frecuencia 0 radianes por segundo va a ser igual a menos J 1 sobre 0 por 330 micros. Entonces ZC es igual o tiende a un valor muy grande, ¿sí? Y un valor muy grande es un circuito abierto, ¿sí? Entonces aquí yo midiera el voltaje del capacitor, su impedancia sería muy grande. Entonces, cuando circula una señal de corriente directa a través del capacitor, ¿sí? Este se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Es el mismo concepto cuando el capacitor ya se cargó a su valor máximo, ¿sí? Entonces su voltaje ya es de corriente constante. Su voltaje constante en señal. Entonces, al ser un voltaje constante, su impedancia es de un valor muy grande, y un valor muy grande pues es un circuito abierto, ya no puede circular corriente a través de él de un extremo al otro. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces de allí provienen eso que hemos dicho, de los circuitos de segundo orden o RLC. ¿Sí? Entonces aquí se comporta como una impedancia de valor muy grande cuando la frecuencia es cero. Y aquí en el inductor, cuando la frecuencia es cero, se comporta como un corto, ¿sí? Entonces se comportan de manera inversa. Entonces ahora, la impedancia del capacitor, cuando hablamos de 10 a la 6 radianes por segundo, pues va a ser igual a menos J 1 entre 10 a la 6 por 330 micros. Y esto me da, vamos a ver cuánto da esto.
¿Cuánto nos da allí? A ver todos. Nos da 3.03 milis. 3.03 milis. ¿Seguros? Bueno, entonces aquí estamos hablando, bueno, así se queda el resultado. Entonces, fíjense, este valor, pues es muy pequeñito, ¿no? ¿Sí? Este valor es muy pequeñito, ¿sí? Y sin embargo, el valor de aquí es muy grande, con la misma frecuencia. Entonces, esas son las cosas que comentamos de que se comportan de manera inversa, ¿sí? Mientras que el inductor a esta frecuencia tiene una impedancia muy grande, el capacitor a esta frecuencia tiene una impedancia muy pequeñita, que es casi cero, ¿sí? 3.03 miliohms, ¿sí? Pues es cero, se comportaría como un cablecito, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender del comportamiento de estos elementos, ¿sí? Capacitor, inductor y resistor. ¿Qué significa la menos J? Ah, bueno, pues menos J. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Tenemos voltaje. ¿Qué dice? Ah, que el voltaje, aquí el voltaje, se atrasa por 90 grados, porque menos J sería menos 90 grados, el voltaje se atrasa por 90 grados a la corriente. El voltaje se atrasa por 90 grados a la corriente, ¿sí? O lo que es lo mismo, la corriente en el capacitor se adelanta a la señal de voltaje por 90 grados, ¿sí? Entonces, si aplicamos esto mismo aquí, ¿dónde está? Aquí, ¿dónde quedamos? Aquí. L de omega entre I L de omega es igual a J omega L, ¿sí? La señal de voltaje se adelanta por 90 grados a la señal de corriente. La señal de voltaje se adelanta por 90 grados a la señal de corriente. ¿Sí? Eso es lo que dice allí. Y lo que dice aquí, la señal de voltaje se atrasa por 90 grados a la señal de corriente. ¿Sí? Bueno, entonces ya con esto comprendido, pues ya, esto pues ya es lo que acabo de explicar, de dónde provienen las cortas omegas, impedancia, aquí ya vimos que impedancia, ¿sí? Es la relación del fasor de voltaje al fasor de corriente, ¿sí? Aquí viene. La impedancia Z de un circuito es la relación del fasor de voltaje al fasor de corriente medida en ohms. Impedancia, elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica alterna y que es función de la frecuencia. Bueno. Entonces, cuando omega es igual a 0, pues tenemos fuentes de corriente directa, porque la señal de corriente directa pues no oscila, ¿sí? Entonces tenemos que la impedancia del inductor pues es igual a 0, es un cortocircuito, y la impedancia del capacitor es muy grande, es un circuito abierto. Entonces omega, cuando omega tiende muy grande, el inductor se comporta como circuito abierto y el capacitor como cortocircuito. Y aquí tenemos en CD, el inductor se comporta como cortocircuito y altas frecuencias como circuito abierto. Y el capacitor a frecuencias de 0 se comporta como circuito abierto y altas frecuencias como cortocircuito. Y ya tenemos Z es igual a R más JX. ¿Por qué aparece R más JX? Las J pues ya sabemos que aparecen por el capacitor y el inductor. Entonces, como son impedancias, yo puedo sumar los elementos comunes, ¿sí? Entonces, ¿de dónde? Al ser un número complejo, ¿sí?
Yo este número complejo le puedo calcular su magnitud y su ángulo de fase, ¿sí? Entonces la magnitud es igual a la raíz de r cuadrada más x cuadrada, que es la reactancia, ¿sí? Así se le llama a esto, la reactancia de los elementos capacitor e inductor. Y θ es igual al arco tangente de el valor de x sobre r, ¿sí? De donde también r es igual a la magnitud de z coseno de θ y x es igual a la magnitud de z seno de θ, ¿sí? Entonces z es igual a r más jx, x, ¿sí? Es igual a xl menos xc, ¿sí? ¿Por qué xl menos xc? Porque de aquí tenemos j omega l menos j1 entre omega c, ¿sí? Así. Entonces, por esas razones, XL menos XC por el signo menos se acompaña a la impedancia del capacitor. Entonces, a XL se le llama reactancia inductiva. ¿Sí? La reactancia inductiva es omega por L. Y XC, 1 entre omega, que es la reactancia capacitiva. ¿Sí? Entonces, JXL es igual a J omega L es igual a ZL, que sería la impedancia del inductor o de la bobina, y JXC la impedancia del capacitor, unidades ohms, ¿sí? De allí surge el concepto de admitancia, ¿sí? Admitancia, pues, es el inverso de la impedancia, ¿sí? Relación del fasor de corriente de salida y el fasor de voltaje de entrada medido en Siemens, ¿sí? Entonces, la admitancia, que se llama Y, es igual a 1 entre Z es igual a I entre B. Y Y es igual a G más JB, ¿sí? A G le llamamos conductancia, que son los reales de Y B, la susceptancia, que son los imaginarios de Y, ¿sí? Entonces, G más JB es hacer esta operación matemática, ¿sí? Y llegamos a esto, de donde G sería R entre R cuadrada más X cuadrada, y B es igual a menos X entre R cuadrada más X cuadrada. Y que queda muy claro, el valor de G no es idéntico al valor de 1 sobre R, no, ¿sí? Tenemos que calcular la impedancia y de allí hacer esta operación matemática, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces de allí pues ya pasamos a ver por qué utilizamos fasores, ¿sí? Entonces dice determinar el voltaje y la corriente en el circuito, ¿sí? El voltaje es el voltaje en el capacitor y la corriente, pues es la corriente del circuito como tal, ¿sí? La corriente que pasa por BS, la corriente que pasa por el resistor de 4 ohms y la corriente que pasa por el inductor de 0.2 Henry. La señal de entrada es una senoide, ¿sí? Entonces, si yo quiero resolver este circuito mediante ecuaciones diferenciales, aquí nos vamos a dar cuenta que es muy tedioso, ¿sí? Tengo que establecer la ley de voltajes de Kirchhoff en el circuito. VR más B es el voltaje de R más el voltaje del inductor es igual al voltaje de entrada, que es BS, ¿sí? Entonces, VR, que es igual a pues 4 por I más B, ese no lo cambio, así como decíamos para la solución de los circuitos de primer orden, ¿sí? Porque es lo que estoy buscando. Entonces, B permanece igual, es igual a BS. Pero entonces 4I es el voltaje del resistor más el voltaje del inductor, que es L de I de T también, ¿sí? Entonces es igual a BS. Si yo sustituyo valores, obtengo la ecuación diferencial ya en su forma general, ¿sí? Entonces I de T es igual a 4 entre 0.2 por I, es igual a 1 entre 0.2 por 5 seno de 10T. Y esta ya sería la ecuación diferencial del sistema, ¿sí? De donde pues vamos a encontrar una respuesta natural y una respuesta forzada. Si yo quiero calcular la respuesta forzada, pues sería encontrar IF de T, ¿sí? Entonces, como yo tengo una señal de entrada seno, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos visto y a las tablas que tenemos por ahí, pues yo propongo como respuesta, pues igualmente, una respuesta senoidal, que en este caso es un coseno más un seno, ¿sí? Así se propone las respuestas, aquí no hay que buscarle más. Entonces hacemos la derivada y ya nos da esto de aquí, ¿sí? Entonces sustituyendo IF la derivada de la corriente, pues tenemos esto para encontrar los valores de A y B, ¿sí? Entonces aquí
únicamente, a ver, aquí no estoy buscando la respuesta natural, únicamente la respuesta forzada, ¿sí? Porque no estamos trabajando con IF, ¿sí? Bueno, entonces, ya de todo esto, pues ya tenemos esta respuesta, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, pues está lachudo esto, andar haciendo todo esto. Entonces llegamos al resultado de que I de t pues es 1.118 por el seno de 10t menos 26.57 grados, ¿sí? Y para encontrar el voltaje del inductor, pues nada más aplicamos esta relación, ¿sí? Y ya con eso ya obtengo el voltaje. Entonces me doy cuenta que tanto la corriente como el voltaje siempre mantienen la misma omega, ¿sí? Ahí está. Siempre mantienen 10t porque la señal de entrada tiene como frecuencia 10, ¿sí? Entonces esto es omega t, ¿sí? Entonces esa omega nunca cambia. Siempre sí sigue siendo la respuesta una señal de la misma frecuencia, ¿no? Que son 10, tanto en corriente como en voltaje, ¿sí? Entonces al comprobar eso, pues dices, pues puedo utilizar el concepto de fasores, ¿sí? Entonces ahora sí, resolviendo por fasores, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues ya transformo la señal de entrada, la llevo al dominio de la frecuencia, ¿sí? La señal de entrada la llevo al dominio de la frecuencia. Entonces tenemos que BS pues es igual a 5 seno de 10t, ¿sí? Siempre que me den una función de entrada en seno, hay que convertirla a coseno, ¿sí? Entonces, estoy convirtiendo esa función a un coseno. Entonces, si yo al coseno, ¿sí? Aquí es lo que está diciendo. Si yo al coseno lo trazo 90 grados, se convierte en un seno. ¿Queda claro? Bueno, entonces al saber eso, ¿sí? B, S, si le queremos poner omega, está correcto, o nada más V mayúscula, BS mayúscula, ¿sí? Entonces esto sería igual a 5 ángulo de menos 90 grados. Y esos son volts, ¿sí? Y ya convertimos la señal del dominio del tiempo al dominio del factor o de la frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces ahora hay que calcular las impedancias tanto del resistor que está aquí como del inductor. ¿Sí? Entonces el inductor, ¿cuánto vale? 0.2 Henry, ¿no? Esto tenemos. El inductor vale 0.2 Henry. Entonces ya dijimos que la impedancia del capacitor no sufre ningún cambio, ¿sí? Él se mantiene con 4 y aquí sigue el 4. Entonces la impedancia del inductor, esa sí cambia, ¿sí? Esto es igual a ZL. Entonces ZL vale J2, ¿sí? Entonces estoy multiplicando J por valor de omega, que vale 10 radianes por segundo, por el valor de L, que vale 0.2, ¿sí? Entonces, al ser de la misma naturaleza, porque estos son ohms y estos también son ohms, pues los puedo sumar, ¿sí? Los puedo agrupar. Entonces, obtengo un número complejo, que es esto. Entonces, la impedancia total del circuito, pues vale Z es igual a 4 más J2. Yo le saco la magnitud, es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, me da 4.4721. Y 4 entre 2, ¿sí? Es decir, tengo que ubicar, aquí están los reales y aquí los imaginarios. Entonces, aquí vale 4 y aquí vale 2. Este punto es el número Z, de coordenada Z. Entonces, el ángulo que estoy buscando es este de aquí. Este es el ángulo θ, ¿sí? Entonces, θ, el arco tangente de 2 sobre 4, ¿sí? Entonces, ese arco tangente de 2 sobre 4, recuerden ustedes que en su calculadora, ¿sí? En su calculadora deben de tener DEC, ¿sí? En su calculadora deben de estar en DEC para que se los den grados. También lo pueden manejar en radianes.
En radianes nos daría, pero eso en radianes, yo lo tengo en radianes, ¿sí? Me daría 0.463, ¿sí? Entonces sí lo pueden manejar, pero bueno, hay que ser explícito, ¿sí? Si van a poner 26.56, pues les ponen el simbolito de grado, ¿sí? Que así es lo común. Si lo ponen en radianes, pues nada más quedaría como 0.463, ¿sí? Bueno, entonces no hay ningún problema de ponerlos en grados. Bueno, entonces ya hice el arco tangente de 2/4 y mi calculador extende en grados. Y ya me da 26.56. Entonces, y la corriente I vale BS sobre la impedancia total, que son 5 ángulos de menos 90 grados entre 4.47 ángulos de 26.53. Entonces, es dividir 5 entre 4.47 me da 1.18. ¿Sí? Y menos 90, entonces, de acuerdo a las operaciones con números complejos, esto, ¿sí? Se estarían sumando. Menos 90 y menos 26.56 me da menos 116.56. ¿Sí? Y desde allí, pues ya surge el valor de la corriente. Aquí está. ¿Sí? Y el voltaje, pues nada más es multiplicar la impedancia del inductor por la corriente del inductor. Y ya me da esto. Entonces de aquí ya lo paso al dominio del tiempo otra vez. Entonces, ¿qué es? Agarro la magnitud, pongo el coseno de 10t y el ángulo que me da aquí, menos 26.56. Entonces, esto es lo mismo que ahí donde estamos. Es lo mismo que esto, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entonces, aquí yo lo tengo con seno, ¿eh? O sea, para que no digan, esto es diferente, ¿no? Aquí está con un seno, ¿sí? De 63.43, aquí yo lo tengo todo sin coseno, ¿sí? Entonces, son lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, nos damos cuenta que el método de fasores llegamos a obtener el mismo resultado, pero de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Solo comprendiendo el concepto de impedancia y el manejo de números complejos, que esos números complejos los hace la calculadora, ¿sí? Todas estas operaciones pues las hace la calculadora. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Nada? Por eso, entonces, en su calculadora, ustedes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a ver, esto mismo, a ver, vamos a poner. Esto que está aquí, esto que está aquí, ¿sí? Eso lo hace la calculadora, ¿sí? Entonces en la calculadora ustedes pueden meter y es igual, bueno, y lo de arriba es como si tuviéramos menos J5, ¿sí? Y lo de abajo, en ambas formas la calculadora lo hace. Tendríamos 4 más J2, ¿sí? Entonces, si nosotros metemos esto a la calculadora, bueno, pues la calculadora me entrega
La calculadora me entrega menos 0.5 menos J. Eso es lo que entrega la calculadora, ¿sí? Entonces, de allí, ¿sí? Sino ya con la propia calculadora, en la función de que no lo muestre en forma polar, pues me da lo mismo, sí, que son los 1.1118 ángulo menos 116.5650. ¿Sí? Entonces, todo eso lo hace la calculadora, ¿sí? A mí lo que me interesa, pues es como siempre, que lleguen hasta esto, menos J5 entre 4, ya todo lo demás, pues ya si lo meten mal ustedes en la calculadora, pues ya, ahora sí que ese ya es error de ustedes. Y entonces esto ya lo hace la calculadora y también lo hace la calculadora, ¿sí? Entonces ambos resultados nos llevan a, ambos resultados pues ya comprobamos que es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí resolvimos el mismo ejercicio, ¿sí? Por dos métodos diferentes. Ya vemos que este es muy sencillo. Entonces por eso se crea el método de Fasores, ¿sí? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, al pisar, Presente. Misael Ávila, Adrián Cervantes, Adolfo Cirnes, Adán Cruz, Presente. Vicente Flores, Presente, maestro. Islas, Presente. David López, ¿no? Alberto Mesa, Micho Ortiz, José Quiroz, César Reyes, José Rodríguez, Presente. Ángel Romero. ¿Es ese? Ángel Romero. Sí, pero estoy en el chat. Sánchez Farías, Presente, profesor. Tapia, Presente. Luis Santiago. También presente el- del chat. Sí, claro. Bueno, entonces ya con eso y ya lo que se explicó, ya todo lo demás son puros ejercicios, ya nada más aplicando esto, ¿bien? Entonces aquí viene lo mismo, ¿sí? Determinar la impedancia, eso ya nada más es cosa que ustedes lo chequen. Todo lo que es impedancia, aquí, por ejemplo, esto. Esto de aquí, ¿sí? En analogía, pues piensen como si fuera una resistencia. Si fuera una resistencia, pues apliquen las mismas ecuaciones de una resistencia, ¿sí? Para sacar la impedancia equivalente de Z2 y Z3, pues multiplico Z2 por Z3 y lo divido entre Z1 más Z3, y eso es todo lo que hay que hacer, ¿sí? La única diferencia, pues hay que manejar nada más números complejos, ¿sí? Entonces, para manejar números complejos, por eso utilizamos, o nos tienen que dar este valor de omega y el valor del elemento, ¿sí? Entonces ya dijimos, por ejemplo, aquí se ve claramente. A esa frecuencia, este capacitor se comporta como una resistencia de 50 ohms. El resistor pues se sigue comportando como una resistencia de 20 ohms. El inductor se comporta como una resistencia de 20 ohms. ¿Sí? Este pues se comporta igual como 50 ohms. Y este capacitor de 4 mili se comporta como una resistencia de 25 ohms. ¿Sí? Nada más hay que recordar que el menos J más J pues únicamente es propio del elemento, donde nos dice que en el inductor, Ay, mi vida. Yo no sé qué tiene él contra mí. en el inductor, sí, en el inductor el voltaje se adelanta a la corriente por 90 grados. Y en el capacitor la corriente se adelanta al voltaje por 90 grados. Eso es todo lo que tenemos que ver. Y ya. ¿Sí queda claro? Y ya de ahí pues ya no debe de haber ningún problema para entender este ejercicio, ¿sí? Y aquí pues es aplicar lo que ya sabemos, ¿sí? Aquí podemos aplicar voltaje de nodos, ¿sí?
Aquí tengo un nodo, ¿sí? Aquí tengo otro nodo, si es que quiero, y ya. Aquí no hay elemento. Entonces dice encontrar IS. No, si IS es encontrar I0, digo. I0 es esta, la corriente por el capacitor. Ya. ¿Sí? Entonces todo es manejarlos como si fueran resistencias. ¿Sí? Aquí tengo una resistencia Z1, una resistencia Z2, aquí tengo IS y aquí tengo una resistencia Z3, así lo quiero ver. Como la suma de estos dos, por supuesto que en estos dos circula la misma corriente. Y ya. Se resuelve muy sencillo. ¿Sí? Bueno, entonces ya nos vemos el lunes. ¿Sí? Profe, Hey, dime. dos compañeros en el chat también pusieron presente. A ver. Luis Santiago, ¿ya está? Y Alberto Mesa Luis. García, ¿dónde está Mesa García? Ahí, ¿dónde está? 14, profesor. 14. Y ya no falta nadie, ¿no? Pichu no está, ¿o sí? No, nada más de Santiago y ya. Ajá. Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Sí? Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias, profesor.